Lo que le molestó a mi amigo fue que yo dije, los evangélicos y los católicos somos una misma iglesia desde el principio hasta el siglo XIV. En el siglo XV nos separamos. Y los protestantes quisimos volver históricamente, retroactivamente del siglo XIV hacia atrás, y el catolicismo se quiso quedar en el oscurantismo. Y esa es una verdad histórica que no gusta. Pero eso es historia. Eso es historia. Y desde luego, primero era un crítico que me criticaba cosas, pero después de eso me insultó y nunca más he sabido de él. Pero uno no puede negar la historia. O sea, claro, que la Iglesia ha hecho unos esfuerzos para desembarazarse de ese oscurantismo, sí lo ha hecho. Y que ha desarrollado todo un predicamento en favor del pobre y ha declarado entonces todas las propiedades patrimonio de la humanidad. Sí, eso lo aceptamos. O sea, porque la Iglesia dice, la corona que tiene el Papa no es de él, eso es un bien de la humanidad. Eso, ¿verdad? Pues obviamente tiene una manera de interpretarse y de aceptarse, ¿no? Pero llana y sencillamente, yo no le acepto jamás a un católico que me diga a mí que yo no soy parte de la Iglesia verdadera. No. O sea, cuando un católico me dice, no, porque es que tú eres hermano separado, mi pregunta inmediata es, ¿qué tú quieres decir con que yo soy separado? No, porque se separaron. No, ¿qué quieres tú decir? Porque se separaron porque tú lo escuchaste y tú lo repites como el papagayo. No, dime qué tú entiendes por separado. Porque si tú entiendes por separado que llana y sencillamente nosotros renunciamos a ser parte de la Iglesia en su origen, eso no es verdad. Nosotros, los evangélicos, nunca hemos renunciado a ser parte del origen de la cristiandad. Nosotros somos tan parte del origen de la cristiandad. Fíjense que todo lo que plantea el credo, los cristianos lo creemos, los cristianos evangélicos. Creemos en un Dios que es Padre Todopoderoso. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen llamada María. Nosotros creemos eso. Creemos que Jesucristo fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato y que murió y ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Eso nosotros lo creemos. Y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso también lo creemos. Y creemos en el Espíritu Santo. Y creemos en la Santa Iglesia. Claro que creemos en la Santa Iglesia, porque la historia evangélica está vinculada al testimonio de la Iglesia de Jerusalén. Creemos en esa iglesia. Amén. ¿Ah? No. El concepto, yo le voy a... Ya me invito. Ya está el micrófono aquí preparado. Ya me hemos preguntado. Pero fíjese lo interesante de esto. El término católico no significa otra cosa que universal. Y todos los cristianos somos universales. Porque, ¿qué es lo que quería decir universal? En la historia, en esta problemática del siglo II. Mire, los gnósticos tuvieron un problema. ¿Sabe cuál fue su debilidad? Que como resultado de aquella libertad, de aquel libertinaje que ellos proclamaban, y de aquella restricción que proclamaban, y como resultado de decir que cada uno de ellos había recibido el secreto de Jesús por parte de un apóstol, ¿qué sucede? Había muchos grupos gnósticos que se contradecían entre sí mismos. Porque usted podía encontrarse con un gnóstico que era asceta, eso era un santo de pie a cabeza, y decía, yo soy gnóstico. Fantástico. Pero usted se encontraba un libertino que estaba en la peor orgía inmoral, y en la orgía decía, yo soy gnóstico, estoy acabando con la carne aquí. Entonces,
Desde luego, eso debilitó el gnosticismo. Pero la iglesia dijo, no, nosotros no somos un grupito aquí, un grupito allá y un grupito allá. Nosotros somos católicos, somos universal. Lo mismo que cree la iglesia de Italia es lo mismo que cree la iglesia de Lyon, que era Francia. Es lo mismo que cree la iglesia de España. Es lo mismo que cree la iglesia de Grecia. Creemos lo mismo. Todos tenemos el mismo credo. Creemos en un Dios Padre. Creemos en Jesucristo como el Hijo, nacido de la Virgen María. Eso es lo que significa católico. Lo que pasa es que obviamente ese no fue el interés de la Reforma. La Reforma no tenía interés de crear un nombre. La Reforma lo que tenía era interés de ¿qué? De reformar la iglesia. Y lo que sucedió fue que en ese periodo de oscurantismo, el único argumento que tenía la iglesia válido era decir, nosotros somos vinculados a la historia desde el primer siglo. Somos los católicos. No, católicos somos todos. Porque fíjese que en esa gran verdad el credo niceno sigue siendo el mismo credo de la Iglesia Católica y es el credo de los evangélicos. Eso nos hace católicos a todos. Lo que no nos hace es romanos. Ahí es donde está el cambio. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no respondemos a la iglesia del siglo XIV. Nosotros respondemos a la misma iglesia católica de la que Lutero nunca se desembarazó. Y la mejor evidencia que tenemos de eso es que en el Vaticano II a Lutero lo devolvieron como sacerdote, como monje, lo vindicaron. ¿Se da cuenta? De hecho, ¿hay aquí algún luterano? ¿Alguien que haya sido luterano? Porque tenemos hermanos que han sido luteranos aquí en la iglesia. La misa luterana del domingo que viene es la misma misa que la iglesia católica va a tener en sus iglesias. Es la misma misa. La misma misa. Yo acostumbro los domingos de la mañana a escuchar al padre de Manresa, que me gusta mucho escucharlo, y a escuchar a un sacerdote que está por aquí cerquita, que es un señor mayor, se me olvida, el padre Mateo. El padre Mateo. Y después que escucho al padre de Manresa y al padre Mateo, pues escucho a la iglesia luterana, y me sorprendió el hecho de que la misma misa que dicen allá es la misma que se estipula acá. De hecho, la única diferencia que hay entre el luteranismo y la iglesia católica, ¿sabe cuál es, verdad? Que el luteranismo no reconoce el papado y no, sí, aún tienen vínculos con imágenes. Hay iglesias luteranas que tienen imágenes, sí. Lo que pasa es que la iglesia luterana cree en la gracia y la iglesia católica cree en las obras. ¿Y de dónde provino el concepto de obra? ¿No? El concepto de las obras vino como consecuencia del oscurantismo. Tú te salvas por lo que haces, a tal punto inclusive que a los soldados romanos que la iglesia católica creó para que fueran soldados, se les exoneraban por siempre de manera vitalicia de todos sus pecados. Entonces, es cuestión de trabajar con la historia. Y desde luego, yo puedo permitir, con toda honradez, yo puedo permitir que me digan, hermano, había yo tengo amigos sacerdotes católicos que me dicen, tú eres mi hermano, y yo lo permito. Sí, somos hermanos, claro, somos hermanos. Y de padre y madre. Lo que yo no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, es que porque soy evangélico me hagan creer que yo no soy parte de la iglesia católica. Porque el mismo credo que tiene la iglesia católica es el que yo tengo.